Capítulo 17. Gil había tomado el ascensor hasta lo que parecía ser otra parte del jardín o del patio, aunque la zona estaba bastante aislada por estar completamente rodeada por árboles. Lo había adivinado por unas cuantas plantas que crecían sin cuidado alguno y por los tranquilizadores ruidos del bosque provenientes del otro lado del vallado metálico. En aquel lugar no había nada más que ver que una puerta oxidada, encajada en una pared cubierta de hiedra, y que había sido soldada, y un gran pozo abierto. Por su interior bajaba una escalera en espiral que llevaba hasta otro pequeño ascensor, en el que subí, pero ¿dónde demonios estoy ahora? El ascensor la había llevado hasta un lugar completamente distinto a cualquier otro de los que había registrado en la propiedad de Spencer. Carecía del olor fétido y extraño que flotaba en el aire de la mansión, y también de la penumbra goteante de los subterráneos. Era como si ella hubiese pasado de la ambientación de una novela de terror gótica a una instalación militar, al desolado paraíso de un utilitariano. Uno se encontraba en una gran estancia de cemento reforzado con acero, con las paredes pintadas del típico color naranja sucio de las instalaciones industriales. Unos conductos y tuberías de metal cubrían el techo y la parte superior de las paredes, y la estancia tenía el muy apropiado nombre de XDRC, que estaba pintado a lo largo del cemento con letras negras de varios metros de alto. Gil había perdido completamente la orientación con respecto a la mansión. Aunque hace tanto frío como en el resto del lugar, al menos sé que voy en el buen camino. En uno de los laterales de la estancia vio una puerta de metal de aspecto sólido, cerrada a cal y canto. El letrero que había a su izquierda indicaba que solo podía abrirse en caso de emergencia de primera clase. Supuso que la señal S1 que había en la pared significaba sótano nivel 1. Su teoría se vio confirmada cuando divisó una escalerilla metálica atornillada a la pared que bajaba a través de un estrecho agujero en el suelo de cemento. Lo normal es que a la S1 le siguiera S2. Dadas las alternativas, me parece que es ahí hacia donde debo dirigirme, porque mi otra opción es regresar a través de los túneles subterráneos. Echó un vistazo por el agujero, y solo vio un rectángulo de cemento al otro lado. Suspiró y comenzó a descender tras enfundar la Remington. Un seguidor de la doctrina del utilitarismo, que considera la utilidad como el principio de la moral, es decir, que solo lo útil es bueno, y que la conducta apropiada de cualquier persona debería ser la utilidad de sus actos. N. del T. Se giró en cuanto llegó al último peldaño, desenfundando rápidamente la escopeta. Se hallaba en una estancia mucho más pequeña, pero del mismo aspecto industrial que la anterior: unos tubos fluorescentes insertados en el techo, una puerta gris de metal y unas paredes de cemento, lo mismo que el suelo. Atravesó el lugar a paso rápido, mientras comenzaba a sentirse esperanzada de que no encontraría más trampas o más criaturas. Hasta ese momento, lo más peligroso que había visto en los niveles del sótano era el ambiente gris y depresivo. Abrió la puerta y su esperanza se desvaneció cuando el seco y polvoriento olor a carne muerta y podrida le asaltó el olfato. Entró en una pasarela de cemento que llevaba hasta el comienzo de unas escaleras, con una barandilla de metal que rodeaba todo el camino. En el extremo superior de las escaleras vio un zombi derrumbado en el suelo. Estaba tan reseco que parecía una criatura momificada. Mantuvo en alto la escopeta, preparada para cualquier cosa, y se acercó lentamente a las escaleras. Advirtió que en el punto donde la barandilla se acababa se abría un ramal a la izquierda. Echó un rápido vistazo desde la esquina y comprobó que la zona estaba despejada. Dobló la esquina sin dejar de vigilar al cuerpo reseco y atravesó el corto pasillo hasta llegar a una puerta situada a su izquierda. Un cartel colocado a un lado de la puerta indicaba sala de datos visuales. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrió y se encontró en una habitación gris con una larga mesa de conferencias en el centro, con un proyector de diapositivas enfrente de una pantalla portátil al otro extremo de la estancia. Gil vio un aparato de teléfono en la pared de la derecha y hacia allí se dirigió, a sabiendas de que era esperar demasiado de su suerte, pero tenía que comprobarlo de todas maneras. No era un teléfono, sino un sistema de comunicación interna que parecía no funcionar. Suspiró y pasó de largo al lado de una columna decorativa. Rodeó la mesa, mirando sin interés al proyector de diapositivas vacío.
Dejó que su mirada vagabundease por el lugar, en busca de algo de interés, y se detuvo en un cuadrado de metal sin marcas de ninguna clase que había en la pared, aproximadamente del tamaño de una hoja de papel. Hill se acercó para mirarlo con mayor detenimiento. Había una pequeña barra en el extremo superior del cuadrado. La tocó suavemente y el panel de metal se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto un gran botón de color rojo. Miró alrededor la tranquila habitación, intentando imaginar cuál sería la trampa esa vez. Y entonces se dio cuenta de que ya no habría trampa alguna. La mansión, los túneles. Todo estaba preparado para mantener a la gente alejada de este lugar, para impedir que llegaran hasta estos niveles inferiores. Todas estas habitaciones son demasiado insulsas como para ser otra cosa que un lugar de trabajo. De forma instintiva supo que aquel pensamiento era completamente lógico. Esa era una sala de reuniones, un sitio donde beber café malo y discutir con los colegas de profesión. Nada iba a atacarla si apretaba aquel botón. Hill lo apretó, y la columna ornamental situada detrás de ella se deslizó hacia un lado con un suave zumbido metálico. Detrás del sitio donde había estado la columna aparecieron varias estanterías repletas de documentos. Y también algo brillante que relucía bajo la tenue luz de la estancia. Se acercó apresuradamente y recogió una llave metálica, con un rayo grabado en su parte más ancha. Se la metió en uno de los bolsillos y se dedicó a revisar los papeles de las estanterías. Todos tenían estampado el logotipo de Umbrella, y aunque la mayoría de los informes eran demasiado gruesos para ponerse a leerlos, el título de uno de ellos le dijo a Hill lo que necesitaba saber, lo que ya había estado sospechando. Umbrella / informe de las armas biológicas / investigación y desarrollo. Hill puso de nuevo el informe en su sitio mientras asentía con lentitud. Por fin había encontrado las auténticas instalaciones de investigación. Supo al instante que el traidor de los Stars estaría en algún lugar de aquellas estancias. Iba a tener que ser muy prudente. Hill lanzó un vistazo final alrededor y decidió que lo mejor era buscar la cerradura a la que pertenecía la llave que había encontrado. Ya era hora de colocar las últimas piezas del rompecabezas que había organizado Umbrella y por el que los miembros de los Stars se habían sacrificado para intentar resolverlo. La retorcida y gruesa raíz de la planta 42 ocupaba una gran esquina de la habitación del sótano, y su mayor parte colgaba en forma de delgadas extremidades de aspecto animal que casi tocaban el suelo. Unas cuantas de aquellas extremidades parecidas a grandes gusanos se retorcían de un lado a otro, chocando entre sí mientras se movían hacia adelante y hacia atrás como si buscaran el suministro de agua que Chris había cortado. «Dios, es asqueroso», dijo Rebecca en voz alta. Chris se limitó a asentir. Aparte de la sala de control hacia la que había escapado del tiburón, solo había otras dos estancias en aquel sótano. Una de ellas estaba llena de cajas con municiones para todo tipo de armas, y aunque la mayoría de los proyectiles estaban inservibles por estar empapados, habían descubierto una caja de balas de 9 milímetros en lo alto de una estantería, lo que había evitado que se quedaran sin munición. La otra habitación era muy sencilla. Solo tenía una mesa de madera, un camastro y la enorme raíz de la planta carnívora que vivía escaleras arriba. Sí, dijo finalmente Chris. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Rebecca sostuvo en alto una pequeña botella llena de un líquido de color púrpura y lo removió ligeramente, sin dejar de mirar los tentáculos que todavía se movían. Bueno, tú te echas hacia atrás y no respiras muy fuerte. Esto incluye un par de toxinas que ninguno de los dos queremos tragar, y el líquido se convertirá en gas en cuanto impacte contra las células infectadas. Chris volvió a asentir. ¿Cómo sabremos si está funcionando? Rebecca sonrió. Si el informe sobre esta sustancia es correcto, lo sabremos. Mira. Destapó la botella y se acercó a la retorcida rama. Luego le dio la vuelta a la botella y salpicó los temblorosos tentáculos con el líquido. Una nubecilla de un humo rojizo surgió rápidamente de la raíz mientras Rebecca vaciaba la botella y retrocedía inmediatamente unos pasos. Oyeron un sonido chasqueante y silbante, como el de la madera mojada recién arrojada sobre una hoguera y que empieza a quemarse. Escasos segundos después, las retorcidas fibras comenzaron a romperse y a desmoronarse hacia el suelo, donde se deshicieron en polvo.
Los gruesos nudos del centro de la raíz comenzaron a retorcerse y a secarse, encogiéndose sobre sí mismos. Chris se quedó mirando pasmado mientras la gigantesca y atemorizadora raíz se convertía en una goteante bola de musgo de un tamaño no mayor que el de la pelota de un niño y se quedaba allí colgada, completamente muerta. Todo el proceso no había durado más allá de 15 segundos. Rebecca señaló con un gesto de la barbilla hacia la puerta y ambos salieron mientras Chris meneaba, incrédulo, la cabeza. Dios, ¿qué has puesto en ese mejunje? Fíjate de lo que te digo o no quieras saberlo. ¿Estás listo para salir de aquí? Chris sonrió de oreja a oreja. Vamos allá. Ambos comenzaron a correr al trote hacia las puertas del sótano, recorriendo rápidamente el frío pasillo hacia la escalera que llevaba arriba. Chris ya estaba pensando en unos cuantos planes de escape para cuando salieran de aquel edificio. La cuestión dependería mucho de hacia dónde llevara la salida. Si acababan saliendo al bosque, lo mejor sería dirigirse a la carretera más cercana y encender una hoguera, y luego esperar a que llegara la ayuda. Aunque quizá tengamos suerte y lleguemos al aparcamiento de este puñetero lugar. Podríamos hacerle el puente a un coche y salir de aquí pitando. Quizás así lograríamos que Irons hiciera algo útil por una vez, como, por ejemplo, llamar a los refuerzos. Llegaron al pasillo de madera y se encaminaron hacia la estancia donde estaba la planta. Cruzaron a grandes zancadas la habitación verde de lianas siseantes y finalmente se detuvieron delante de la puerta ocupada por la planta 42. Chris respiró profundamente y asintió en dirección a Rebecca. Ambos desenfundaron sus armas y Chris abrió la puerta, deseoso de saber qué había más allá de la planta experimental. Entraron en una enorme habitación, cuyo húmedo ambiente estaba cargado con el olor a vegetación podrida. Fuera cual fuera el aspecto que tenía antes, el monstruo que había sido la planta 42 ahora no era más que un gran y humeante lago de una viscosidad púrpura en el centro de la estancia. Unas lianas hinchadas, del tamaño de mangueras antiincendios, se extendían flácidas a lo largo del suelo, como una masa lívida, y Chris registró la habitación con la vista en busca de la puerta de salida, y lo único que vio fue una chimenea en una de las paredes, una silla rota en una esquina y una puerta que aparentemente llevaba de vuelta al dormitorio que ya habían registrado. Era un pasadizo secreto que no habían descubierto, y que llevaba hasta la mismísima estancia en la que se encontraban. La entrada debe de estar escondida detrás de la estantería de libros. No había salida del lugar. Matar a la planta había sido una pérdida de tiempo. No bloqueaba el paso a ningún lugar. Rebecca parecía tan desilusionada como él. Tenía los hombros hundidos y sus ojos de expresión sombría registraban las paredes desnudas de la estancia. Lo siento, Rebecca. Ambos recorrieron lentamente la habitación. Chris miraba la planta muerta mientras caminaba e intentaba decidir qué hacer. Rebecca se acercó a la chimenea y se agachó a su lado para examinarla, removiendo las ennegrecidas cenizas. No la haría regresar a la mansión. Ninguno de ellos estaba preparado para aquello. Además, eran demasiadas serpientes incluso con la munición adicional que habían conseguido. Podían esperar en el patio a que Brad sobrevolara el lugar de nuevo, esta vez más cerca, y hasta que estuviera al alcance del pequeño aparato de radio que llevaban. Chris, he encontrado algo. Se dio la vuelta y vio que Rebecca sacaba un par de hojas de papel de entre las cenizas. Tenían los bordes quemados, pero aparte de eso parecían estar en buen estado. Cruzó la estancia y se inclinó para mirar por encima de su hombro. Y sintió que su corazón comenzaba a palpitarle con fuerza cuando leyó las primeras palabras de la hoja que sostenía Rebecca. Procedimientos de seguridad sótano, nivel 1, helipuerto, uso exclusivo de los ejecutivos. Esta restricción no será aplicable si se produce una emergencia. Las personas no autorizadas que entren en el helipuerto serán abatidas sin previo aviso. Ascensor. El ascensor queda sin funcionamiento durante las emergencias. Sótano, nivel 2, sala de datos visuales. Únicamente pueden utilizarla los miembros de la sección de investigación especial. Los restantes accesos a la sala de datos visuales debe ser autorizado por Kate Arvin, directivo de sala. Sótano, nivel 3. Prisión. La sección sanitaria controla el uso de la prisión.
un ayudante de investigación E. Smith, S. Ross, A. Wesker debe estar presente si se autoriza el uso del virus. Cuarto de generadores, acceso limitado a los supervisores generales. Esta restricción no es aplicable a los ayudantes de investigación con autorización especial. Sótano, nivel 4. Con respecto a los progresos del tirano tras el uso del virus T, el resto del papel estaba quemado y no podían leerse las palabras. Wesker, dijo Chris en voz baja. Capitán. Maldito sea Wesker. Barry le había dicho que Wesker había desaparecido inmediatamente después de que los demás miembros del equipo Alpha se dividieran para buscarlo, y fue Wesker el que nos condujo inmediatamente aquí cuando los perros nos atacaron. El jefe competente, eficaz, inescrutable Wesker, y que ahora resulta que trabaja para Umbrella. Rebecca pasó a la segunda página y Chris se agachó aún más, deseoso de observar con atención los pequeños carteles que había debajo de las líneas y los recuadros del papel. Mansión. Patio. Casa de guardia. Sótano. Laboratorios. Incluso había una brújula dibujada cerca del diagrama de la mansión, que mostraba algo que no habían descubierto: una entrada secreta a las instalaciones subterráneas, oculta tras la cascada. Rebecca se puso de pie y miró a Chris con ojos inseguros. ¿El capitán Wesker está metido en todo esto? Chris asintió lentamente. Y si todavía está aquí, lo más seguro es que se encuentre allí abajo, en esos laboratorios, quizá con el resto del equipo. Si Umbrella lo ha enviado aquí, solo Dios sabe lo que está tramando. Tenían que encontrarlo, tenían que advertir a los supervivientes del equipo de los Stars que Wesker los había traicionado a todos. Ya estaba todo hecho. Wesker entró en el ascensor que lo llevaría de regreso al nivel 3, repasando la lista mientras bajaba la puerta exterior y deslizaba la puerta interior hasta cerrarla. Muestras recogidas, archivos borrados, energía conectada, soporte vital del tirano desconectado. Era una auténtica pena lo del tirano. A pesar de su aspecto tan horrible, aquella criatura era una maravilla de la ingeniería quirúrgica, química y genética. Se había quedado durante un largo rato delante de la enorme vitrina de cristal, observándolo pasmado y en silencio antes de desconectar a regañadientes el sistema de soporte vital. Mientras los tubos de fluido se vaciaban, se había imaginado el espectáculo que habría sido verlo en acción una vez que los investigadores hubieran acabado su trabajo. Se hubiera convertido en el soldado definitivo, una bella criatura en el campo de batalla, que ahora tenía que ser destruida porque algún técnico idiota había apretado el botón equivocado. Aquel error le había costado a Umbrella millones de dólares y había matado a todos los investigadores que lo habían creado. Pulsó el botón de subida y el ascensor cobró vida con un zumbido, llevándolo de vuelta hacia el último paso de su misión: activar el sistema de autodestrucción que se encontraba en la parte trasera del cuarto de generadores. Se daría a sí mismo 15 minutos para asegurarse de que se encontraba fuera del radio de acción de la explosión, bajaría por la escalera del helipuerto, tomaría la carretera trasera hacia la ciudad. Y luego, ¡boom!, se acabó la instalación secreta de Umbrella. Bueno, al menos en el bosque de Raccoon. En cuanto regresara a la ciudad, empacaría sus objetos y se dirigiría hacia el aeropuerto privado de Umbrella. Desde allí efectuaría todas las llamadas necesarias para que sus contactos en White Umbrella supieran lo que había ocurrido. Tenían a un equipo de limpieza preparado para rastrear todo el bosque y eliminar a los especímenes supervivientes. Y también estarían ansiosos por ponerles las manos encima a las muestras de tejidos que había recogido. 2 de cada uno de los especímenes, excepto del tirano. Con todos los científicos encargados del proyecto Tirano muertos, los jefazos de Umbrella habían decidido anular aquella línea de investigación de forma indefinida. Wesker pensaba que era un error, pero, al fin y al cabo, a él no le pagaban por pensar. Wesker abrió las puertas en cuanto el ascensor se detuvo. Salió y dejó a un lado el maletín con las muestras mientras desenfundaba su bereta. Recorrió mentalmente el sinuoso trayecto a través del cuarto de generadores. Tendría que correr otra vez por la zona donde se encontraban los MADOS para llegar hasta el sistema de activado. Ya lo había logrado antes para conectar el sistema de encendido de los ascensores, pero se habían mostrado mucho más activos de lo que él se esperaba.
En lugar de debilitarlos, el hambre los había llevado a nuevas cotas de ferocidad. Había tenido suerte de atravesar el lugar sin un solo rasguño. Wesker se detuvo en seco cuando oyó un zumbido hidráulico procedente del otro lado de la estancia. Unos pasos resonaron sobre el suelo de cemento, luego dudaron, y finalmente se dirigieron hacia el cuarto de generadores, al otro extremo del pasillo. Wesker asomó un poco la cabeza por la esquina y miró, justo a tiempo para ver desaparecer a Gil Valentine a través de las puertas metálicas, que lanzaron un siseo mecánico por todo el lugar antes de cerrarse. ¿Cómo ha logrado atravesar la zona con los cazadores? Jesús. Al parecer, la había subestimado. Y, además, había llegado sola. Si era tan buena, era posible que los Maun no la matasen, y acababa de bloquearle la única ruta de acceso hasta el sistema de activado de la autodestrucción. No podría enfrentarse a la vez a las criaturas que rondaban las pasarelas entrelazadas entre sí como un laberinto y al mismo tiempo impedir que ella siguiera fisgoneando. Completamente frustrado, Wesker recogió la maleta de muestras y cruzó a paso rápido la estancia, de regreso a las puertas hidráulicas que llevaban al pasillo principal del nivel 3. Si Valentine lograba salir de allí, tendría que pegarle un tiro. Eso solo retrasaría sus planes unos cuantos minutos, pero, aún así, era un hecho inesperado. El juego había llegado demasiado lejos como para permitir más sorpresas. Las sorpresas lo cabreaban, le daban la sensación de que no tenía las cosas bajo control. Yo tengo el control aquí, no ocurre nada que yo no pueda manejar. Este es mi juego, y yo pongo las reglas. Lograré cumplir mi misión sin más interferencias por parte de esa pequeña zorra ladrona. Wesker se acercó al acecho hasta el pasillo principal y vio que Gil había logrado eliminar a unos cuantos más de los resecos investigadores y técnicos que deambulaban por los laboratorios subterráneos. Dos de ellos estaban justo al lado de la puerta. Tenían los cráneos reventados y convertidos en fragmentos polvorientos por lo que parecían ser impactos de proyectiles de posta. Rabioso, le dio a uno de ellos una patada en las costillas, que se partieron con un crujido seco bajo la punta de su bota. A ese crujido le siguió el sonido de unas pesadas botas que bajaban por las escaleras metálicas que daban al nivel 2, y su pesado taconeo resonó por toda la estancia. Justo después, Wesker oyó una voz bronca pero titubeante. Gil. Barry Burton, vivito y coleando. Wesker alzó lentamente su arma, dispuesto a disparar contra Barry en cuanto apareciera a la vista, pero la bajó inmediatamente, pensativo. Después de un momento, una feroz sonrisa comenzó a extenderse lentamente por su rostro.